Millonario humilla a niñera, pero semanas después ella salva la vida de su hijo y provoca un sorprendente cambio, antes de hacer clic en suscribirse, para conocer más historias emocionantes como esta y evitar 10 años de mala suerte en el amor. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Lucía Mendoza, una joven de 25 años con ojos color avellana y cabello castaño ondulado, se detuvo frente a las imponentes rejas de hierro forjado, alzó la vista, contemplando la majestuosa mansión que se erguía ante ella, Villa Montero, hogar de una de las familias más influyentes de la ciudad. Lucía respiró hondo, ajustando el cuello de su blusa blanca recién planchada. Este era su primer día como niñera en la mansión, y estaba decidida a causar una buena impresión. Con manos temblorosas, presionó el botón del intercomunicador. «Buenos días, soy Lucía Mendoza, la nueva niñera», anunció, esperando que su voz no traicionara sus nervios. Tras un breve silencio, las rejas se abrieron con un chirrido metálico. Lucía avanzó por el camino de grava, admirando los jardines perfectamente cuidados que flanqueaban la entrada. Rosas de todos los colores, setos recortados con precisión y una fuente de mármol creaban un paisaje digno de una postal. Al llegar a la puerta principal, esta se abrió antes de que pudiera tocar una mujer mayor, de aspecto severo y ataviada con un impecable uniforme de ama de llaves. La recibió con una mirada escrutadora. «Señorita Mendoza, supongo», dijo la mujer, su voz tan rígida como su postura. «Soy doña Carmen, el ama de llaves. Sígame, por favor». Lucía asintió, siguiendo a doña Carmen al interior de la mansión. El vestíbulo era impresionante, con un suelo de mármol pulido que reflejaba la luz de una lámpara de araña de cristal. Pinturas al óleo de lo que parecían ser antepasados de la familia Montero adornaban las paredes. «La señora Montero la está esperando en el salón», informó doña Carmen, guiando a Lucía a través de un pasillo adornado con antigüedades y obras de arte. Al entrar en el salón, Lucía se encontró cara a cara con Sofía Montero, una mujer elegante de unos 35 años, vestida con un traje de diseñador y joyas discretas pero costosas. A su lado, sentado en un sillón de cuero, estaba un niño de unos 5 años, Mateo, el hijo de los Montero y el motivo por el que Lucía estaba allí. «Bienvenida, Lucía», saludó Sofía con una sonrisa cordial pero distante. «Espero que estés lista para empezar. Mateo necesita atención constante y tiene un horario estricto que deberás seguir al pie de la letra». Lucía asintió, sonriendo al pequeño Mateo, quien la miraba con curiosidad desde detrás de un libro ilustrado. «Por supuesto, señora Montero, estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda». «Bien», respondió Sofía levantándose. «Doña Carmen te mostrará tu habitación y te explicará tus responsabilidades. Mateo, cariño, saluda a Lucía. Ella será tu nueva niñera». Mateo bajó el libro lentamente, revelando unos grandes ojos marrones y una sonrisa tímida. «Hola, Lucía», murmuró. «Hola, Mateo», respondió Lucía, agachándose para estar a su altura. «Estoy muy contenta de conocerte. ¿Qué libro estás leyendo?». Antes de que Mateo pudiera responder, una voz profunda y autoritaria resonó en la habitación. «Sofía, ¿dónde están los documentos que te pedí?». Lucía se giró para ver a un hombre alto y de porte imponente entrar en el salón. Vestía un traje hecho a medida y su rostro mostraba una expresión seria y distante. Este debía ser Alejandro Montero, el padre de Mateo y dueño. De la mansión Alejandro apenas dedicó una mirada a Lucía antes de fijar su atención en su esposa. «Necesito esos papeles para la reunión de esta tarde». «Están en tu despacho, Alejandro», respondió Sofía, su tono cambiando sutilmente. «Lucía, este es mi marido Alejandro Montero». «Alejandro». Finalmente se dignó a mirar a Lucía, sus ojos fríos evaluándola rápidamente. «Ah, sí. La nueva niñera espero que sea más competente que la anterior». Lucía sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría. «Señor Montero, le aseguro que haré todo lo posible para cuidar bien de Mateo». Alejandro hizo un gesto despectivo con la mano. «Eso espero,
No tengo tiempo para lidiar con incompetencias. Sin más, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio incómodo. Sofía soltó un suspiro casi imperceptible antes de recuperar su compostura. Bien, Lucía. Como verás, todos estamos muy ocupados aquí. Confío en que sabrás adaptarte rápidamente. Lucía asintió, determinada a no dejar que la actitud fría de Alejandro la desanimara. Por supuesto, señora Montero, haré mi mejor esfuerzo. Mientras doña Carmen la guiaba fuera del salón, Lucía echó una última mirada a Mateo, quien le dedicó una pequeña sonrisa. En ese momento, Lucía supo que, a pesar de los desafíos que pudieran surgir, haría todo lo posible por cuidar de ese niño y ganarse un lugar en esta familia tan peculiar. Lo que Lucía no podía imaginar era que su llegada a Villamontero marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los habitantes de la mansión, desenterrando secretos largamente enterrados y poniendo a prueba los lazos familiares de maneras que nadie podría haber anticipado. Los días en Villamontero transcurrían con una rutina casi militar. Lucía se despertaba antes del amanecer, se preparaba rápidamente y bajaba a la cocina para ayudar a preparar el desayuno de Mateo. A pesar de la fría recepción inicial, pronto se encontró disfrutando de la compañía del pequeño Mateo. Era un niño dulce e inteligente, aunque a menudo parecía retraído y solitario. Lucía descubrió que tenía un don especial para hacer que el niño se abriera y poco a poco comenzó a ver destellos de una personalidad vivaz y curiosa que parecía haber estado oculta bajo capas de timidez. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza con vista al jardín, Mateo le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Lucía, ¿por qué papá nunca juega conmigo?». La pregunta hizo que el corazón de Lucía se encogiera. En las semanas que llevaba en la mansión, rara vez había visto a Alejandro interactuar con su hijo más allá de breves saludos o instrucciones rápidas. «Bueno, Mateo», comenzó Lucía eligiendo cuidadosamente sus palabras, «tu papá tiene mucho trabajo y responsabilidades. Estoy segura de que le gustaría pasar más tiempo contigo, pero a veces los adultos tienen que hacer cosas que no quieren». Mateo asintió lentamente, pero Lucía pudo ver la tristeza en sus ojos. «¿Crees que algún día querrá jugar conmigo?». «Estoy segura de que sí», respondió Lucía, tratando de sonar optimista. «Mientras tanto, ¿qué te parece si tú y yo jugamos a ese nuevo juego de construcción que te regaló tu mamá?». La cara de Mateo se iluminó ante la sugerencia, y pronto estaban inmersos en la construcción de una elaborada ciudad de bloques. Lucía no pudo evitar notar cómo el niño parecía florecer con un poco de atención y cariño. A medida que pasaban los días, Lucía se fue ganando la confianza no solo de Mateo, sino también de Sofía y del resto del personal de la mansión. Incluso doña Carmen, inicialmente distante y crítica, comenzó a mostrar un lado más amable hacia la joven niñera. Sin embargo, Alejandro seguía siendo un enigma. Rara vez estaba en casa, y cuando lo estaba, parecía más interesado en su trabajo que en su familia. Lucía a menudo lo observaba desde lejos, intrigada por el contraste entre su éxito profesional y su aparente frialdad emocional. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con sus deberes en la biblioteca de la mansión, escuchó voces elevadas provenientes del despacho de Alejandro. Curiosa, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. «No puedes seguir así, Alejandro». Era la voz de Sofía, cargada de frustración. «Mateo te necesita. Yo te necesito. ¿Cuándo vas a dejar que el pasado sea pasado?». «No es tan simple, Sofía», respondió Alejandro, su voz tensa. «Hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo explicar». «Entonces explícamelas», exclamó Sofía. «Somos una familia, Alejandro. Se supone que debemos confiar el uno en el otro». Hubo un largo silencio, y luego Lucía escuchó pasos acercándose a la puerta. Rápidamente, retrocedió y fingió estar absorta en el libro de Mateo cuando Sofía salió del despacho, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Ese incidente dejó a Lucía pensativa. ¿Qué secretos guardaba Alejandro?
¿Qué pasado oscuro atormentaba a esta familia aparentemente perfecta? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un grito agudo proveniente de la cocina. Sin pensarlo dos veces, Lucía corrió hacia el origen del sonido, con el corazón latiendo con fuerza. Al entrar en la cocina se encontró con una escena aterradora. Mateo estaba de pie, con el rostro rojo y las manos agarrando su garganta. Doña Carmen estaba a su lado, golpeándole la espalda frenéticamente. ¡Se está ahogando!, gritó doña Carmen, el pánico evidente en su voz. Lucía actuó por instinto. Recordando su entrenamiento en primeros auxilios, se acercó rápidamente a Mateo, lo posicionó correctamente y comenzó a realizar la maniobra de Heimlich. Después de unos angustiosos momentos, un trozo de manzana salió disparado de la boca de Mateo, quien inmediatamente comenzó a toser y a respirar con dificultad. Lucía abrazó al niño, susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras doña Carmen llamaba frenéticamente a los padres de Mateo. Minutos después, Sofía irrumpió en la cocina, seguida de cerca por Alejandro. La expresión de terror en sus rostros se transformó en alivio al ver a Mateo respirando normalmente en los brazos de Lucía. «¡Mi bebé!», exclamó Sofía, corriendo a abrazar a su hijo. «¿Qué pasó?». Mientras doña Carmen explicaba la situación, Lucía notó algo que nunca había visto antes: una grieta en la fachada fría de Alejandro. Por un breve momento, vio verdadero miedo y preocupación en sus ojos mientras miraba a su hijo. «Gracias», dijo Alejandro de repente, dirigiéndose a Lucía. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una emoción que Lucía no había escuchado antes. «Gracias por salvar a mi hijo». Lucía asintió, sorprendida por este repentino cambio. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió humildemente. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir, reflexionó sobre los eventos del día. Había visto un lado diferente de la familia Montero, un destello de la vulnerabilidad y el amor que se escondían bajo la superficie de su fría fachada. Lo que Lucía no sabía era que este incidente marcaría un punto de inflexión en su relación con la familia, especialmente con Alejandro. Los muros que el patriarca de los Montero había construido a su alrededor comenzaban a agrietarse, y Lucía, sin saberlo, estaba a punto de adentrarse en un mundo de secretos y peligros que nunca habría imaginado. Las semanas siguientes al incidente en la cocina trajeron consigo un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de Villa Montero. Lucía notó que Alejandro pasaba más tiempo en casa, y aunque seguía siendo distante, había momentos en los que lo pillaba mirando a Mateo con una mezcla de orgullo y algo que parecía remordimiento. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con un proyecto escolar en el jardín, Alejandro se acercó a ellos. Para sorpresa de ambos, se sentó en el césped junto a ellos. «¿Qué están haciendo?», preguntó, su voz menos áspera de lo habitual. Mateo, inicialmente sorprendido por la presencia de su padre, pronto comenzó a explicar entusiasmado su proyecto sobre el sistema solar. Lucía observó con una mezcla de asombro y alegría cómo Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas y ofreciendo sugerencias. Sin embargo, la paz de ese momento fue interrumpida por la llegada de doña Carmen, quien anunció que Alejandro tenía una llamada urgente en su despacho. «Lo siento, tengo que atender esto», dijo Alejandro, levantándose. Por un momento, Lucía creyó ver un destello de frustración en sus ojos antes de que su expresión volviera a endurecerse. «Buen trabajo, Mateo, sigue así». Mientras Alejandro se alejaba, Lucía notó la mirada de decepción en los ojos de Mateo. «Hey», dijo suavemente, «¿qué te parece si terminamos esto y luego vamos por un helado?». La sonrisa regresó al rostro del niño, pero Lucía no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. ¿Qué era tan importante que constantemente alejaba a Alejandro de su familia? Esa noche, mientras Lucía realizaba su ronda habitual para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de irse a dormir, escuchó voces provenientes del despacho de Alejandro. Normalmente, habría seguido su camino, pero algo en el tono urgente y susurrado de las voces la hizo detenerse.
No puedes seguir ignorándolos, Alejandro. Escuchó decir a una voz que no reconoció: están perdiendo la paciencia. Ya les dije que estoy fuera, respondió Alejandro, su voz tensa. Tengo una familia ahora, una vida. No pueden esperar que vuelva como si nada hubiera pasado. Sabes que no es tan simple, insistió la voz desconocida. Lo que hiciste, lo que hicimos, no es algo de lo que puedas simplemente alejarte. Hubo un largo silencio, y luego Lucía escuchó pasos acercándose a la puerta. Rápidamente se escondió detrás de una columna cercana, su corazón latiendo con fuerza. La puerta del despacho se abrió y un hombre que Lucía no había visto antes salió. Era alto, de aspecto intimidante, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El hombre miró a ambos lados del pasillo antes de dirigirse rápidamente hacia la salida. Lucía esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de salir de su escondite. Su mente daba vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿En qué estaba involucrado Alejandro? Los días siguientes, Lucía no pudo sacarse de la cabeza la conversación que había escuchado. Observaba a Alejandro con nuevos ojos, buscando pistas en su comportamiento que pudieran darle alguna idea de lo que estaba pasando. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en la biblioteca, Lucía notó algo extraño. Uno de los libros en el estante más alto parecía estar fuera de lugar. Al intentar acomodarlo, el libro se cayó, revelando un pequeño compartimento secreto detrás. Con el corazón acelerado, Lucía miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola antes de examinar el contenido del compartimento. Dentro había un sobre amarillo, viejo y arrugado. Sabía que no debía, que estaba invadiendo la privacidad de la familia, pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había fotos antiguas y recortes de periódico. Las fotos mostraban a un Alejandro más joven, rodeado de hombres de aspecto peligroso. Los titulares de los recortes hablaban de robos audaces y operaciones criminales sofisticadas. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro había sido parte de una organización criminal. ¿Era este el pasado oscuro del que intentaba escapar? Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, escuchó pasos acercándose a la biblioteca. Rápidamente, metió todo de vuelta en el sobre y lo colocó en su lugar, justo a tiempo antes de que Sofía entrara en la habitación. «Ah, Lucía, aquí estás», dijo Sofía, su voz tensa. «Necesito que prepares a Mateo. Tenemos una cena importante esta noche con algunos inversores de Alejandro». Lucía asintió tratando de mantener la compostura. «Por supuesto, señora Montero, me encargaré de inmediato». Mientras seguía a Sofía fuera de la biblioteca, Lucía no pudo evitar sentir que acababa de abrir una caja de Pandora. Los secretos de Villamontero eran más oscuros y peligrosos de lo que jamás había imaginado, y ahora se encontraba en el centro de todo. Esa noche, durante la cena con los inversores, Lucía observó cuidadosamente a los invitados, preguntándose si alguno de ellos estaría conectado con el pasado turbulento de Alejandro. Entre los comensales, un hombre en particular llamó su atención. Era elegante y carismático, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. «Este es el señor Javier Salazar», lo presentó Alejandro, «un viejo amigo y ahora un valioso inversor en nuestros proyectos». Lucía notó cómo Alejandro tensaba la mandíbula al decir «viejo amigo». ¿Podría ser este hombre parte de su pasado criminal? Mientras servía el postre, Lucía no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Los viejos tiempos, Alejandro?», dijo Salazar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así tan respetables?». Alejandro forzó una sonrisa. «Los tiempos cambian, Javier, todos maduramos». «Algunos más que otros», respondió Salazar. Su mirada fija en Alejandro. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una amenaza velada en esas palabras y estaba segura de que Alejandro también lo había notado. Esa noche, después de que
Los invitados se fueran y la casa quedara en silencio, Lucía no podía dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era aterradora. Alejandro Montero, el respetable hombre de negocios, el distante pero amoroso padre, escondía un pasado oscuro, y ese pasado al parecer se negaba a quedarse enterrado. Mientras miraba por la ventana de su habitación hacia los jardines iluminados por la luna, Lucía se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. ¿Debería confrontar a Alejandro con lo que sabía? ¿Debería contárselo a Sofía? ¿O debería mantener el secreto y proteger a la familia que había llegado a querer? Lo que Lucía no sabía era que su decisión pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de los Montero y el suyo propio. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar y ella se encontraba justo en medio de la tormenta que se avecinaba. Los días siguientes a la cena con los inversores fueron tensos en Villa Montero. Lucía notaba que Alejandro estaba más distraído que nunca, a menudo encerrado en su despacho durante horas, y cuando salía parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Sofía, por su parte, alternaba entre momentos de preocupación evidente y otros en los que intentaba mantener una fachada de normalidad, especialmente frente a Mateo el niño. Sensible como era, parecía percibir la tensión en el aire, volviéndose más callado y retraído. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con sus deberes en el jardín, el niño le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Lucía, ¿crees que papá nos quiere?». La pregunta hizo que el corazón de Lucía se encogiera. «Claro que sí, Mateo. Tu papá los ama mucho a ti y a tu mamá». «Entonces, ¿por qué siempre está tan triste y enojado?», insistió Mateo, sus grandes ojos marrones llenos de confusión y dolor. Lucía respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. A veces, los adultos tienen problemas que los hacen actuar de manera extraña. Pero eso no significa que no nos quieran. Tu papá está pasando por un momento difícil, pero estoy segura de que te ama más que a nada en el mundo. Mateo asintió lentamente, pero Lucía pudo ver que sus palabras no habían disipado completamente sus preocupaciones. En ese momento, se prometió a sí misma hacer todo lo posible para proteger a este niño inocente de los secretos oscuros que amenazaban con destruir a su familia. Esa noche, mientras Lucía realizaba su ronda habitual antes de irse a dormir, escuchó voces alteradas provenientes del dormitorio principal. Se detuvo, debatiéndose entre seguir su camino o escuchar. La preocupación por la familia pudo más que su sentido de la privacidad. «No puedes seguir así, Alejandro», era la voz de Sofía cargada de frustración y miedo. «Sé que algo está pasando. ¿Por qué no confías en mí?». «Es complicado, Sofía», respondió Alejandro, su voz tensa. «Hay cosas de mi pasado, cosas que hice que es mejor que no sepas». «Somos una familia», exclamó Sofía. «Se supone que no debe haber secretos entre nosotros. ¿Qué puede ser tan terrible que no puedas contármelo?». Hubo un largo silencio, y luego Lucía escuchó pasos acercándose a la puerta. Rápidamente se escondió detrás de una columna cercana. La puerta se abrió y Alejandro salió, su rostro una máscara de angustia. Se dirigió a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Lucía esperó un momento antes de salir de su escondite. Su mente daba vueltas. La situación estaba empeorando, y ella sentía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Al día siguiente, mientras Lucía limpiaba la oficina de Alejandro, una tarea que normalmente realizaba doña Carmen, pero que había delegado en ella debido a un resfriado, notó algo extraño. Uno de los cajones del escritorio estaba entreabierto y dentro pudo ver el borde de un sobre similar al que había encontrado en la biblioteca. Mirando nerviosamente hacia la puerta para asegurarse de que nadie venía, Lucía tomó una decisión impulsiva. Sacó el sobre del cajón y lo abrió. Dentro había más fotos y documentos, pero estos eran más recientes que los que había visto antes. Había fotos de Alejandro con Javier Salazar y otros hombres de aspecto sospechoso.
Los documentos parecían ser registros de transacciones financieras, pero los números eran astronómicos y los nombres de las empresas no le sonaban familiares. De repente, Lucía escuchó pasos acercándose. En pánico, intentó meter todo de vuelta en el sobre, pero en su prisa una de las fotos se cayó al suelo, deslizándose bajo el escritorio. Justo cuando Lucía se agachaba para recuperarla, la puerta se abrió. Alejandro entró, deteniéndose en seco al verla. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Lucía se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Yo estaba limpiando. Señor Montero, doña Carmen no se sentía bien hoy». Los ojos de Alejandro se estrecharon, fijándose en el sobre que Lucía aún sostenía en sus manos. «¿Qué es eso?». Lucía sabía que estaba atrapada. Podía mentir, pero algo en la mirada de Alejandro le dijo que sería inútil. Tomó una respiración profunda y decidió enfrentar la situación de frente. «Señor Montero, sé que no es mi lugar, pero he visto cosas, he escuchado cosas, sé que está en problemas y quiero ayudar». Alejandro la miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa de Lucía, sus hombros se desplomaron y se dejó caer en su silla. «No tienes idea en lo que te estás metiendo, Lucía», dijo, su voz cansada. «Hay cosas de mi pasado, cosas que he hecho que no puedo cambiar, pero está tratando de cambiar ahora, ¿verdad?», preguntó Lucía suavemente. «Por Mateo, por su familia». Alejandro asintió lentamente. «Lo intento, pero hay personas que no quieren dejarme ir, personas peligrosas. Como Javier Salazar», dijo Lucía, y vio cómo Alejandro se tensaba al escuchar el nombre. «Sí», admitió finalmente, «Javier y yo solíamos trabajar juntos en cosas que no eran legales. Pensé que había dejado todo eso atrás cuando conocí a Sofía, pero ahora quieren que vuelva», completó Lucía. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Eres más perceptiva de lo que pensaba». «Señor Montero», dijo Lucía, reuniendo todo su coraje, «sé que no es mi lugar, pero creo que debería contarle todo esto a la señora Sofía. Ella lo ama, y juntos podrían encontrar una solución». Alejandro negó con la cabeza. «No puedo arriesgarla ni a ella ni a Mateo. Si supieran la verdad, ya están sufriendo», interrumpió Lucía suavemente. «Mateo piensa que usted no lo quiere. La señora Sofía está desesperada por ayudarlo. Los secretos los están destrozando tanto como cualquier peligro exterior». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, considerando las palabras de Lucía. Finalmente, levantó la mirada, y Lucía vio una determinación que no había visto antes en sus ojos. «Tienes razón», dijo finalmente. «He estado tan ocupado tratando de protegerlos que no me di cuenta de que los estaba lastimando. Necesito hablar con Sofía». Lucía sintió un alivio inmenso. «Es lo correcto, señor Montero, y si puedo ayudar de alguna manera». Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Ya has hecho más de lo que deberías, Lucía. Esto podría ser peligroso. No quiero involucrarte más de lo necesario». «Yo ya estoy involucrada», respondió Lucía con firmeza. «Me preocupo por esta familia, por Mateo, por la señora Sofía y por usted también». Alejandro asintió lentamente. «Gracias, Lucía. Eres una buena persona, mejor de lo que merecemos». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Su mente daba vueltas, repasando la conversación con Alejandro una y otra vez. Sabía que había hecho lo correcto al empujarlo a hablar con Sofía, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo reaccionaría Sofía? Y lo más importante, ¿qué harían con la amenaza que representaba Javier Salazar y su grupo? A la mañana siguiente, la atmósfera en Villa Montero era diferente. Lucía pudo sentirlo en el momento en que bajó a la cocina. Doña Carmen la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Los señores han estado encerrados en el despacho toda la noche», murmuró el ama de llaves. «Algo grande está pasando, Lucía, y tengo el presentimiento de que tú sabes más de lo que aparentas». Lucía se limitó a encogerse de hombros, concentrándose en preparar el desayuno de Mateo.
No iba a traicionar la confianza de Alejandro, ni siquiera con doña Carmen. Poco después, Sofía entró en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos y parecía agotada, pero había una determinación en su mirada que Lucía no había visto antes. «Lucía, ¿podrías venir al despacho un momento?», pidió Sofía. «Alejandro y yo necesitamos hablar contigo». Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía siguió a Sofía hasta el despacho. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Pero cuando vio entrar a Lucía, intentó esbozar una sonrisa. «Siéntate, por favor», dijo, señalando una silla. «Sofía y yo hemos estado hablando toda la noche. Le he contado todo, sobre mi pasado, sobre Javier y los demás, todo». Sofía tomó la mano de su marido. «Ha sido difícil de asimilar, pero entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué nos lo ocultó durante tanto tiempo? Y ahora», continuó Alejandro, «necesitamos tu ayuda, Lucía». Lucía los miró sorprendida. «¿Mi ayuda? ¿Cómo puedo ayudar yo?». «Eres inteligente y observadora», dijo Sofía. «Y lo más importante, Mateo confía en ti. Necesitamos que nos ayudes a mantenerlo a salvo mientras resolvemos esto». «Javier y su grupo no se van a rendir fácilmente», explicó Alejandro. «Van a intentar presionarme, tal vez incluso a través de mi familia. Necesitamos estar preparados». Lucía asintió lentamente, procesando la información. «¿Qué quieren exactamente? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo?». Alejandro suspiró pesadamente. «Tienen un gran negocio entre manos. Algo que podría hacerlos increíblemente ricos, pero también increíblemente poderosos. Necesitan mi ayuda para llevarlo a cabo». «¿Y si se niega?», preguntó Lucía, aunque temía conocer la respuesta. «Entonces amenazarán con exponer mi pasado», respondió Alejandro. «Destruirían todo lo que he construido, mi reputación, mi empresa, y lo peor es que pondría a Sofía y a Mateo en peligro». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación era aún peor de lo que había imaginado. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, determinada a ayudar de cualquier manera posible. «Tenemos un plan», dijo Sofía, «pero es arriesgado y necesitaremos tu ayuda para que funcione». Durante la siguiente hora, Alejandro y Sofía explicaron su plan a Lucía. Era audaz y peligroso, pero si funcionaba, podría liberar a Alejandro de su pasado de una vez por todas. El plan involucraba tender una trampa a Javier y su grupo, recopilando evidencia de sus actividades ilegales actuales. Alejandro fingiría cooperar con ellos, mientras secretamente trabajaba con un viejo contacto en la policía para construir un caso sólido contra la organización. «Tu papel, Lucía», explicó Alejandro, «será mantener las apariencias. Necesitamos que Mateo esté seguro y ajeno a todo esto. Y también necesitamos que seas nuestros ojos y oídos. Si notas algo sospechoso, cualquier cosa fuera de lo normal, debes informarnos de inmediato». Lucía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Lo haré. Pueden contar conmigo». «Gracias, Lucía», dijo Sofía, tomando su mano. «No sabes cuánto significa esto para nosotros». Mientras salía del despacho, Lucía se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo la niñera de Mateo. Ahora era una pieza clave en un peligroso juego de engaños y secretos. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y normalidad forzada. Lucía se esforzaba por mantener una rutina normal para Mateo, mientras observaba atentamente cualquier señal de peligro. Alejandro pasaba más tiempo fuera de casa, supuestamente en reuniones de negocios, pero Lucía sabía que estaba trabajando en el plan Sofía. Por su parte, mantenía una fachada de calma, pero Lucía podía ver el miedo en sus ojos cada vez que Alejandro salía por la puerta. Una tarde, mientras Lucía y Mateo jugaban en el jardín, notó un coche desconocido estacionado al otro lado de la calle. Un hombre con gafas oscuras estaba sentado al volante, aparentemente observando la casa. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Casualmente, llevó a Mateo adentro, asegurándose de cerrar todas las puertas y ventanas. Luego,
envió un mensaje de texto codificado a Alejandro, tal como habían acordado esa noche. Después de acostar a Mateo, Lucía se reunió en secreto con Alejandro y Sofía. «Buen trabajo, Lucía», dijo Alejandro. Era uno de los hombres de Javier. «Están aumentando la presión». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. «Seguimos con el plan», respondió Alejandro con determinación. «Estamos cerca, solo necesitamos un poco más de tiempo». Mientras Lucía se dirigía a su habitación esa noche, no pudo evitar sentir que estaban caminando por el filo de una navaja. Un paso en falso y todo se vendría abajo. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Estaban todos juntos en esto, unidos por los lazos del afecto y la lealtad que se habían formado en los últimos meses. Lo que Lucía no sabía era que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Las fuerzas que se habían puesto en movimiento estaban a punto de colisionar, y ella se encontraría en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en Villamontero crecía con cada hora que pasaba. Lucía se encontraba en un constante estado de alerta, dividiendo su atención entre cuidar de Mateo y vigilar cualquier señal de peligro. Alejandro pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, supuestamente trabajando en proyectos importantes. Lucía sabía que estaba arriesgando todo para recopilar evidencia contra Javier y su organización, pero eso no hacía que las largas ausencias fueran más fáciles de soportar, especialmente para Mateo. Una noche, mientras Lucía arropaba a Mateo para dormir, el niño la miró con ojos llenos de preocupación. «Lucía, ¿por qué papá ya no juega conmigo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Ya no me quiere?». El corazón de Lucía se rompió al escuchar esas palabras. Se sentó en el borde de la cama y abrazó al niño con fuerza. «Oh, Mateo, tu papá te ama más que a nada en el mundo», le aseguró. «Está trabajando muy duro ahora mismo, pero todo lo que hace es por ti y por tu mamá. Pronto todo volverá a la normalidad, te lo prometo». Mientras Mateo se quedaba dormido en sus brazos, Lucía se preguntó si estaba haciendo lo correcto al mantener al niño en la oscuridad. ¿No merecía saber la verdad sobre lo que estaba pasando? Pero luego recordó la determinación en los ojos de Alejandro, y Sofía no, decidió. La ignorancia de Mateo era su mejor protección por ahora. Al día siguiente, Lucía estaba ayudando a doña Carmen a preparar la cena cuando escuchó el sonido de un coche llegando a la entrada. Miró por la ventana y vio a Alejandro saliendo de su auto, acompañado por Javier Salazar. «Doña Carmen», dijo Lucía, tratando de mantener la calma, «¿podría terminar usted aquí? Creo que el señor Montero necesitará ayuda con sus invitados». El ama de llaves asintió, lanzando una mirada curiosa a Lucía. «Claro, niña, ve». Lucía se apresuró a la entrada principal, llegando justo cuando Alejandro y Javier entraban. La tensión entre los dos hombres era palpable. «Ah, Lucía», dijo Alejandro, su voz tensa, pero controlada. «Por favor, prepara algo de beber para mi invitado y para mí en el despacho». «Enseguida, señor Montero», respondió Lucía, notando la mirada evaluadora que Javier le lanzaba. Mientras preparaba las bebidas, Lucía no pudo evitar sentir un escalofrío. Había algo en Javier Salazar que la ponía nerviosa. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y había una frialdad en su mirada que hablaba de peligro. Cuando llevó las bebidas al despacho, pudo escuchar fragmentos de la conversación. «No puedes seguir postergándolo, Alejandro», decía Javier, su voz suave pero amenazante. «Necesitamos una respuesta pronto». «Te he dicho que estoy trabajando en ello», respondió Alejandro. «Estas cosas llevan tiempo». Lucía entró, colocando las bebidas en el escritorio. Notó cómo la conversación se detenía abruptamente y cómo Javier la miraba con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Gracias, Lucía», dijo Alejandro. «Eso será todo». Mientras salía del despacho, Lucía sintió la mirada de Javier clavada en su espalda. Sabía que tenía que informar a Sofía de inmediato. Encontró a la señora Montero en la biblioteca, pretendiendo leer un libro, pero claramente
Preocupada, señora Sofía, susurró Lucía cerrando la puerta detrás de ella. El señor Salazar está aquí. Sofía palideció visiblemente. ¿Qué? ¿Por qué no me avisó Alejandro? No lo sé, respondió Lucía, pero parecía tenso. Están en el despacho ahora. Sofía se levantó, su rostro una máscara de determinación. Gracias, Lucía. Por favor, asegúrate de que Mateo no baje. No quiero que vea a ese hombre. Lucía asintió y subió rápidamente a la habitación de Mateo. El niño estaba absorto en sus juegos, ajeno al drama que se desarrollaba bajo su techo. Las horas pasaron lentamente. Lucía mantuvo a Mateo ocupado con juegos y cuentos, todo el tiempo con el oído atento a cualquier sonido inusual proveniente de abajo. Finalmente escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Miró por la ventana y vio el coche de Javier Salazar alejándose. «Mateo, cariño», dijo Lucía, «¿qué te parece si vamos a buscar un bocadillo a la cocina?» Mientras bajaban las escaleras, Lucía vio a Alejandro y Sofía saliendo del despacho. Ambos parecían agotados y preocupados. «Papá», exclamó Mateo, corriendo hacia Alejandro. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, como si fuera un salvavidas, en medio de una tormenta. «Hey, campeón, ¿cómo estuvo tu día?» Mientras Mateo contaba entusiasmado sobre sus juegos, Lucía intercambió una mirada significativa con Sofía. La señora Montero asintió levemente, indicándole que hablarían más tarde. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Lucía se reunió con Alejandro y Sofía en el despacho. «Las cosas se están complicando», dijo Alejandro sin preámbulos. «Javier está perdiendo la paciencia. Quiere que participe en una operación importante la próxima semana». «¿Qué tipo de operación?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. «Un robo», respondió Alejandro, su voz cargada de disgusto. «A gran escala, si sale bien, será el golpe más grande que hayan dado jamás». «¿Y si te niegas?», preguntó Sofía, aunque por su tono parecía saber ya la respuesta. Alejandro cerró los ojos, su rostro una máscara de angustia. «Entonces expondrán todo mi pasado, mis conexiones con ellos. Todo por lo que hemos trabajado se vendría abajo». Lucía sintió que se le helaba la sangre. La situación era aún peor de lo que había imaginado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Voy a participar». «No», exclamó Lucía, sorprendida por su propia vehemencia. «No puede hacer eso. Es demasiado peligroso». «No tengo opción», respondió Alejandro con firmeza. «Pero no voy a hacerlo para ayudarles. Este es nuestro momento para atraparlos». Sofía tomó la mano de su marido. «Alejandro ha estado en contacto con un detective de la policía. Un viejo amigo de confianza. Van a preparar una operación encubierta. La idea», continuó Alejandro, «es que yo participe en la planificación del robo, proporcionando información vital a la policía en el proceso. Cuando llegue el momento de la operación, la policía estará lista para atrapar a Javier y a toda su organización con las manos en la masa». Lucía escuchaba con una mezcla de asombro y terror. Era un plan audaz, pero increíblemente peligroso. «¿Y si algo sale mal?», preguntó. «¿Y si Javier sospecha?». «Es un riesgo que tenemos que correr», respondió Alejandro. «Es nuestra única oportunidad de liberarnos de ellos de una vez por todas». Lucía asintió lentamente, procesando la información. «¿Cómo puedo ayudar?». «Necesitamos que sigas haciendo lo que has estado haciendo», dijo Sofía. «Mantén a Mateo seguro y ajeno a todo esto, y sigue siendo nuestros ojos y oídos. Si notas algo sospechoso, cualquier cosa, necesitamos saberlo de inmediato». «Lo haré», prometió Lucía. «Pueden contar conmigo». Los días siguientes fueron una agonía de espera y tensión. Alejandro pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, supuestamente en reuniones de negocios, pero Lucía sabía que estaba trabajando en el plan con Javier, y su grupo Sofía hacía todo lo posible por mantener la normalidad en la casa, pero Lucía podía ver el miedo y la preocupación en sus ojos cada vez que Alejandro salía por la puerta. Mateo, por su parte, se volvía cada vez más retraído y silencioso.
Lucía hacía todo lo posible por animarlo, inventando juegos nuevos y llevándolo a pasear por los jardines, pero nada parecía disipar completamente la nube de tristeza que se había instalado sobre el niño. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con sus deberes, el niño la sorprendió con una pregunta. «Lucía, los papás a veces se van y no vuelven». Lucía sintió que se le encogía el corazón. «¿Por qué preguntas eso, Mateo?». El niño bajó la mirada, jugando nerviosamente con su lápiz. «Es que papá casi nunca está en casa ahora, y cuando está siempre parece triste y enojado, y si decide irse y no volver». Lucía abrazó al niño con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. «Oh, Mateo, tu papá te ama más que a nada en el mundo. Nunca te dejaría. Está pasando por un momento difícil ahora, pero te prometo que todo mejorará pronto». Mientras consolaba a Mateo, Lucía se dio cuenta de cuánto estaba en juego. No era solo la seguridad de la familia o la reputación de Alejandro. Era la felicidad y el futuro de este niño inocente que tanto quería. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía bajó a la cocina por un vaso de agua. Se sorprendió al encontrar a Alejandro sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. «Señor Montero», llamó suavemente. «¿Está todo bien?». Alejandro levantó la mirada, y Lucía pudo ver el agotamiento y la desesperación en sus ojos. «No, Lucía, nada está bien». Lucía se sentó frente a él, esperando en silencio a que continuara. «Mañana es el día», dijo finalmente Alejandro, «el gran robo. Si todo sale según lo planeado para esta hora mañana, Javier y toda su organización estarán tras las rejas». «Eso es bueno, ¿no?», preguntó Lucía, aunque podía sentir que había más. Alejandro soltó una risa amarga. «Debería hacerlo. Pero tengo miedo, Lucía. Miedo de que algo salga mal. Miedo de que Javier sospeche. Miedo de no volver a ver a mi familia». Lucía sintió una oleada de compasión por este hombre que había pasado de ser un jefe distante a alguien por quien se preocupaba profundamente. «Señor Montero», dijo con firmeza, «usted es valiente y inteligente. Ha planeado todo cuidadosamente. Y lo más importante, está haciendo esto por las razones correctas. Por su familia, por Mateo». Alejandro la miró, sorprendido por la vehemencia en su voz. «Mateo me preguntó hoy si los papás a veces se van y no vuelven», continuó Lucía. «Le prometí que usted siempre volvería. No me haga romper esa promesa». Algo cambió en la expresión de Alejandro. La desesperación dio paso a una determinación férrea. «Tienes razón, Lucía. No puedo rendirme ahora. No cuando hay tanto en juego». Se levantó, pareciendo más fuerte y decidido de lo que Lucía lo había visto en semanas. «Gracias», dijo simplemente, pero Lucía pudo sentir el peso de la gratitud en esa única palabra. Mientras Alejandro salía de la cocina, Lucía se quedó sentada sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Mañana sería el día que lo cambiaría todo, para bien o para mal, el destino de la familia. Montero se decidiría en las próximas 24 horas. Lo que Lucía no sabía era que el destino tenía preparadas algunas sorpresas más. La operación que se avecinaba no solo pondría en peligro a Alejandro, sino que también la arrastraría a ella al centro de un peligro que nunca habría imaginado. El amanecer del día decisivo llegó con una calma engañosa. Lucía se despertó antes del alba, su mente ya acelerada por la ansiedad de lo que estaba por venir. Se vistió mecánicamente y bajó a la cocina, sorprendiéndose al encontrar a Sofía ya allí, preparando café con manos temblorosas. «Buenos días, señora Montero», saludó Lucía suavemente. Sofía se giró, y Lucía pudo ver las ojeras bajo sus ojos, testamento de una noche sin dormir. «Buenos días, Lucía», respondió con una sonrisa forzada. «¿Café?». Lucía asintió, aceptando la taza que Sofía le ofrecía. Se sentaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. «Alejandro ya se fue», dijo finalmente Sofía, su voz apenas un susurro.
Salió antes del amanecer, dijo que era mejor así. Lucía alcanzó la mano de Sofía, apretándola suavemente. Todo saldrá bien, dijo, deseando creer en sus propias palabras. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Lucía se esforzó por mantener una fachada de normalidad para Mateo, pero el niño parecía sentir que algo no estaba bien. Estaba más callado de lo habitual, pegado a Lucía, como si temiera que ella también pudiera desaparecer. A media tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con un rompecabezas en el salón, notó un coche desconocido estacionado frente a la casa. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio a dos hombres de aspecto sombrío salir del vehículo y dirigirse a la entrada. «Mateo, cariño», dijo manteniendo la calma en su voz, «¿por qué no subes a tu habitación y terminas el dibujo que empezaste esta mañana? Iré a verte en un momento». Apenas el niño había subido las escaleras cuando sonó el timbre. Lucía intercambió una mirada de alarma con Sofía, quien había aparecido en la puerta del salón. «Yo atenderé», dijo Sofía con una firmeza que sorprendió a Lucía. Desde su posición, Lucía pudo escuchar la conversación en la entrada. «Señora Montero», dijo una voz grave y amenazante, «necesitamos hablar con su marido. Es urgente». «Mi marido no está en casa», respondió Sofía con frialdad. «Y ustedes no son bienvenidos. Aquí les sugiero que se vayan antes de que llame a la policía». Hubo un momento de tenso silencio, y luego Lucía escuchó el sonido de pasos forzados. Los hombres habían entrado a la fuerza. «Me temo que no entiende la situación, señora Montero», dijo la misma voz. «Su marido nos debe algo, y vamos a cobrarlo de una forma u otra». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono y envió un mensaje de texto urgente al número que Alejandro le había dado para emergencias. Luego, armándose de valor, salió al vestíbulo. Los dos hombres, grandes y amenazantes, tenían acorralada a Sofía contra la pared. «Señora Montero», llamó Lucía tratando de mantener la voz firme. «Mateo la necesita arriba. Yo me encargaré de nuestros invitados». Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, comprendiendo la estrategia de Lucía. Con un gesto casi imperceptible de asentimiento, subió rápidamente las escaleras. Lucía se enfrentó a los intrusos, su corazón latiendo con fuerza, pero determinada a proteger a la familia Caballeros, dijo con una calma que no sentía. «Como pueden ver, el señor Montero no está aquí. Les sugiero que se vayan ahora. La policía ya está en camino». El más grande de los dos hombres se acercó a Lucía, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Y quién eres tú para darnos órdenes, niñita?». Lucía alzó la barbilla negándose a dejarse intimidar. «Soy alguien que no tiene nada que perder, y les aseguro, si le hacen daño a esta familia, lo lamentarán». Por un momento, pareció que el hombre iba a golpearla. Lucía cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pero entonces, el sonido de sirenas en la distancia hizo que los intrusos se detuvieran. «Esto no ha terminado», gruñó el hombre, antes de que ambos salieran apresuradamente de la casa. Lucía se desplomó contra la pared, temblando de alivio y adrenalina, pero sabía que no podía bajar la guardia. Todavía, rápidamente, cerró con llave la puerta principal y activó el sistema de seguridad. Subió las escaleras corriendo, encontrando a Sofía y Mateo abrazados en la habitación del niño. «¿Están bien?», preguntó, sin aliento. Sofía asintió abrazando a Mateo con más fuerza. «Gracias a ti, Lucía, no sé qué habríamos hecho si no hubieras estado aquí». Lucía se unió al abrazo, sintiendo el temblor en el pequeño cuerpo de Mateo. «Todo está bien, ahora», murmuró, aunque sabía que estaban lejos de estar fuera de peligro. Las horas siguientes fueron una agonía de espera. La policía llegó y tomó declaraciones, pero Lucía y Sofía fueron cuidadosas de no revelar demasiado, siguiendo las instrucciones de Alejandro. Cuando finalmente cayó la noche, Mateo se había quedado dormido, agotado por el estrés y el miedo. Lucía y Sofía se sentaron en la sala, saltando ante cada sonido, esperando noticias de Alejandro. Fue pasada la medianoche cuando finalmente sonó el teléfono. Sofía lo tomó con manos temblorosas, poniendo el altavoz. «¿Alejandro?»,
Su voz era apenas un susurro. «Sofía, mi amor». La voz de Alejandro sonaba cansada pero triunfante. «Está hecho. Los atrapamos todos ellos». Lucía y Sofía intercambiaron miradas de alivio y alegría. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Estoy bien», respondió Alejandro, cansado, pero bien. «Estaré en casa pronto. Hay mucho papeleo que hacer, pero el detective Ramírez me ha asegurado que puedo hacerlo mañana. Ahora mismo. Solo quiero volver a casa con ustedes». «Te esperamos», dijo Sofía, su voz llena de amor y alivio. Después de colgar, Sofía se volvió hacia Lucía, sus ojos brillantes de lágrimas y gratitud. «Lucía, no sé cómo agradecerte. Lo que hiciste hoy, enfrentarte a esos hombres, fue increíblemente valiente». Lucía sintió que se sonrojaba. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Esta familia, ustedes, significan mucho para mí». Sofía la abrazó con fuerza. «Eres más que una empleada, Lucía. Eres parte de esta familia». Media hora después escucharon el sonido de un coche en la entrada. Sofía corrió a la puerta, Lucía siguiéndola de cerca. Alejandro apenas había puesto un pie en la casa cuando Sofía se lanzó a sus brazos. Lucía observó el emotivo reencuentro, sintiendo una mezcla de alegría y un extraño sentimiento de no pertenecer. Estaba a punto de retirarse discretamente cuando Alejandro la llamó. «Lucía», dijo, extendiendo un brazo hacia ella. «Ven aquí. Tú también eres parte de esto». Con lágrimas en los ojos, Lucía se unió al abrazo familiar. Por un momento, todos los miedos y peligros de las últimas semanas parecieron desvanecerse. Más tarde esa noche, después de que Mateo se despertara y tuviera su propio reencuentro emocionado con su padre, la familia y Lucía se reunieron en el salón. Alejandro, aunque visiblemente agotado, comenzó a contar lo que había sucedido. «El plan funcionó a la perfección», explicó. «Javier y su grupo cayeron directamente en la trampa. La policía los atrapó con las manos en la masa, con suficiente evidencia para encerrarlos por mucho tiempo». «¿Y qué pasará contigo?», preguntó Lucía, expresando la preocupación que todos tenían. Alejandro sonrió cansadamente. «El detective Ramírez ha sido muy comprensivo. En vista de mi cooperación y el riesgo que tomé, me han ofrecido inmunidad. Tendré que testificar, por supuesto, pero no enfrentaré cargos». Sofía soltó un suspiro de alivio. «Entonces, ¿se acabó? ¿Realmente se acabó?». «Sí, mi amor», respondió Alejandro, tomando su mano. «Se acabó, podemos empezar de nuevo, sin secretos, sin miedos». Lucía sintió una oleada de felicidad por la familia, pero también una punzada de tristeza. Ahora que todo había terminado, ¿cuál sería su lugar? Como si leyera sus pensamientos, Alejandro se volvió hacia ella. «Lucía, no puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho. No solo por cuidar de Mateo, sino por proteger a nuestra familia, por arriesgar tu propia seguridad». «No tienen que agradecerme», comenzó Lucía, pero Alejandro la interrumpió gentilmente. «Sí, tenemos que hacerlo, y queremos hacer más que solo agradecerte». Intercambió una mirada con Sofía, quien asintió con una sonrisa. «Lucía, nos gustaría que te quedaras con nosotros, no solo como la niñera de Mateo, sino como parte de nuestra familia». Lucía sintió que se le cortaba la respiración. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», intervino Mateo, sus ojos brillantes de esperanza. «Por favor, Lucía, quédate con nosotros». Con lágrimas en los ojos, Lucía asintió. «Sí», dijo suavemente, «me quedaré». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro pasaba largas horas con la policía y los fiscales, proporcionando toda la información que tenía sobre la organización de Javier. Sofía se ocupaba de manejar la prensa, que naturalmente estaba en frenesí por la caída de una de las organizaciones criminales más notorias de la ciudad. Lucía, por su parte, se concentraba en mantener a Mateo ocupado y feliz, protegiéndolo lo mejor que podía del caos que rodeaba a la familia. Pero ahora, su papel iba más allá de ser solo la niñera. Era una confidente para Sofía, un apoyo para Alejandro y cada vez más una segunda madre para Mateo.
Una tarde, mientras Lucía y Mateo jugaban en el jardín, el niño hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Lucía dijo, su voz seria: «Ahora que eres parte de la familia, ¿eso significa que eres como mi hermana mayor?» Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Bueno, Mateo», respondió con cuidado, «soy parte de la familia, sí, pero de una manera especial soy como una guardiana extra para ti, alguien que siempre estará ahí para cuidarte y quererte junto con tus padres». Mateo pareció considerar esto por un momento antes de asentir. «Me gusta eso», dijo finalmente abrazando a Lucía. «Te quiero, Lucía». «Yo también te quiero, Mateo», respondió Lucía, abrazándolo con fuerza. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía se unió a Alejandro y Sofía en el estudio. Habían desarrollado la costumbre de reunirse allí cada noche, compartiendo los eventos del día y planificando para el futuro. «El juicio comenzará la próxima semana», anunció Alejandro. «El fiscal dice que tienen un caso sólido. Con mi testimonio es casi seguro que Javier y los demás pasarán el resto de sus vidas en prisión». «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Lucía, notando la mezcla de emociones en el rostro de Alejandro. Alejandro suspiró profundamente. «Es complicado. Por un lado, siento alivio de que todo esto finalmente esté llegando a su fin. Por otro, no puedo evitar sentir cierta culpa. Después de todo, hubo un tiempo en que consideré a Javier un amigo». Sofía tomó la mano de su marido. «Hiciste lo correcto, Alejandro. Elegiste a tu familia. Elegiste hacer lo correcto». «Sofía tiene razón», añadió Lucía. «Tomaste una decisión difícil, pero era la correcta. Estás protegiendo no solo a tu familia, sino a muchas otras personas que podrían haber sido víctimas de Javier y su organización». Alejandro les sonrió a ambas, la gratitud evidente. En sus ojos: «No sé qué haría sin ustedes dos», dijo suavemente. «Gracias por estar a mi lado a través de todo esto». «Siempre», respondió Sofía, inclinándose para besar a su marido. Lucía sonrió, sintiéndose verdaderamente parte de esta familia que había llegado a amar. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. A pesar de las garantías de Alejandro, no podía sacudirse la sensación de que Javier Salazar no era el tipo de hombre que se rendiría fácilmente. Lo que Lucía no sabía era que sus instintos eran correctos. Mientras la familia Montero comenzaba a reconstruir su vida, fuerzas oscuras se movían en las sombras, planeando una venganza que pondría a prueba los lazos familiares de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Las semanas pasaron y poco a poco la vida en Villa Montero comenzó a encontrar un nuevo ritmo. El juicio contra Javier Salazar y su organización estaba en pleno apogeo, con Alejandro pasando largos días en el juzgado, testificando y enfrentando a su pasado. Lucía se había adaptado a su nuevo papel en la familia con una facilidad que la sorprendía. Ya no era solo la niñera de Mateo, sino una figura de apoyo para toda la familia. Ayudaba a Sofía a manejar la casa y los compromisos sociales, acompañaba a Alejandro en sus momentos de duda antes de testificar y seguía siendo el pilar de Mateo, quien parecía florecer bajo el amor y la atención adicionales. Una tarde soleada, mientras Lucía y Mateo paseaban por el parque cercano, el niño hizo una observación que la tomó por sorpresa. «Lucía», dijo, su voz seria a pesar de su corta edad, «papá sonríe más ahora. Y mamá ya no parece triste todo el tiempo». Lucía sintió una oleada de afecto por el perspicaz niño. «Tienes razón, Mateo. Tus padres han pasado por momentos difíciles, pero ahora las cosas están mejorando». «¿Es por ti?», preguntó Mateo, sus grandes ojos marrones fijos en ella. «¿Es porque te quedaste con nosotros?». Lucía se agachó para estar a la altura del niño, conmovida por su pregunta. «Oh, Mateo, las cosas han mejorado por muchas razones. Tus padres son muy fuertes y valientes, y tú, mi pequeño, eres una fuente constante de alegría para todos nosotros. Si yo he podido ayudar en algo, estoy feliz por ello». Mateo la abrazó con fuerza. «Me alegro de que te hayas quedado, Lucía. Te quiero».
Yo también te quiero. Mateo, respondió Lucía, sintiendo que su corazón se hinchaba de amor por este niño que se había convertido en una parte tan importante de su vida. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía se unió a Alejandro y Sofía en el estudio, como se había vuelto su costumbre. Alejandro parecía particularmente cansado, las líneas de estrés evidentes en su rostro. ¿Cómo fue hoy?, preguntó Sofía suavemente, sirviendo una taza de té a su marido. Alejandro suspiró profundamente. Difícil. El abogado de Javier intentó desacreditarme, insinuando que yo era tan culpable como él, pero el fiscal hizo un buen trabajo defendiendo mi cooperación y el riesgo que tomé. Lo estás haciendo muy bien, Alejandro, dijo Lucía, ofreciendo una sonrisa de apoyo. Estás haciendo lo correcto. Alejandro le devolvió una sonrisa cansada. Gracias, Lucía, no sé qué haríamos sin ti. Has sido una bendición para esta familia. Sofía asintió en acuerdo. Es cierto, Lucía. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por nosotros. Lucía sintió que se sonrojaba ante los elogios. No tienen que agradecerme. Esta familia, ustedes significan todo para mí. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Frunció el ceño al ver el número, pero contestó de todos modos. ¿Detective Ramírez? Sí, estoy escuchando. La expresión de Alejandro cambió de confusión a preocupación mientras escuchaba. Entiendo. Sí, por supuesto. Tomaremos precauciones adicionales. Gracias por avisarme. Cuando colgó, tanto Sofía como Lucía lo miraban expectantes. Era el detective Ramírez, explicó Alejandro, su voz tensa. Han interceptado algunas comunicaciones preocupantes. Parece que algunos de los asociados de Javier, que aún están libres, podrían estar planeando algo. ¿Algo como qué?, preguntó Sofía, el miedo evidente en su voz. No están seguros, respondió Alejandro. Pero el detective cree que podrían intentar intimidarnos para que yo cambie mi testimonio o retire los cargos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda justo cuando pensaban que todo había terminado. El peligro volvía a acecharlos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su mente ya trabajando en formas de proteger a Mateo. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Lucía había aprendido que significaba que estaba profundamente preocupado. El detective Ramírez sugiere que aumentemos la seguridad. Van a asignar un par de oficiales para vigilar la casa y recomiendan que seamos extra cuidadosos, especialmente cuando salgamos. Sofía se acercó a su marido, tomando su mano. Superaremos esto, Alejandro, juntos. Lucía asintió en acuerdo. Estoy con ustedes. Haré todo lo que pueda para ayudar a mantener a la familia segura. Alejandro les sonrió a ambas, la gratitud evidente en sus ojos cansados. No sé qué haría sin ustedes dos. Gracias por estar a mi lado a través de todo esto. Los días siguientes transcurrieron en un estado de alerta constante. Lucía estaba especialmente vigilante con Mateo, asegurándose de que nunca estuviera solo y siempre, dentro de la vista de un adulto de confianza. Sofía se encargó de reforzar la seguridad de la casa, instalando nuevas alarmas y cámaras. Alejandro, por su parte, continuaba con su testimonio en el juicio, determinado a ver que se hiciera justicia a pesar de las amenazas. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con sus deberes en el jardín, notó un coche desconocido estacionado al otro lado de la calle. Un hombre con gafas oscuras estaba sentado al volante, aparentemente observando la casa. Sintiendo que se le helaba la sangre, Lucía actuó con calma para no alarmar a Mateo. «Cariño, ¿qué te parece si terminamos esto adentro? Creo que está empezando a hacer frío aquí fuera». Mateo asintió distraídamente, absorto en su tarea de colorear. Lucía lo guió hacia la casa, lanzando una última mirada al coche sospechoso antes de cerrar la puerta. Tan pronto como Mateo estuvo seguro en su habitación, Lucía se apresuró a informar a Alejandro y Sofía sobre el coche sospechoso. ¿Estás segura de que no era uno de los policías asignados a nuestra protección?, preguntó Alejandro, su rostro tenso por la preocupación. Lucía negó con la cabeza. No,
Conozco los coches de los oficiales. Este era diferente, y el hombre había algo en él que me puso los pelos de punta. Sofía se acercó a la ventana, echando un vistazo, cuidadoso a través de las cortinas. «El coche ya no está», dijo, su voz temblorosa. «Voy a llamar al detective Ramírez», decidió Alejandro sacando su teléfono. «Necesitamos reforzar la seguridad». Mientras Alejandro hablaba con el detective, Lucía y Sofía se miraron, compartiendo una silenciosa promesa de hacer todo lo posible para proteger a su familia. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y aparente normalidad. La policía aumentó su presencia alrededor de Villamontero y Alejandro contrató seguridad privada adicional. Lucía se mantenía en constante estado de alerta, sus ojos siempre buscando cualquier señal de peligro. Una noche, mientras Lucía arropaba a Mateo para dormir, el niño la sorprendió con una pregunta. «Lucía, ¿por qué hay tantos policías alrededor de nuestra casa?» Lucía sintió que se le encogía el corazón. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mateo había notado los cambios. «Bueno, Mateo», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, cuando los adultos hacen cosas muy importantes, como lo que está haciendo tu papá en el tribunal, necesitan un poco de ayuda extra para mantenerse seguros». Mateo la miró con sus grandes ojos, marrones llenos de preocupación. «¿Estamos en peligro?» Lucía abrazó al niño con fuerza. «No, cariño, estamos seguros. Todos estamos aquí para protegerte. Tu papá, tu mamá, yo y todos esos policías. No tienes nada de qué preocuparte». Aunque sus palabras tranquilizaron a Mateo, Lucía no pudo evitar sentir una punzada de culpa por no ser completamente honesta con él. Pero se recordó a sí misma que proteger la inocencia de Mateo era una de sus principales responsabilidades. Al día siguiente, el juicio llegó a su fase final. Alejandro dio su testimonio final, enfrentándose cara a cara con Javier Salazar en la sala del Tribunal. Lucía y Sofía esperaban ansiosamente en casa, pendientes del teléfono. Cuando finalmente llegó la llamada de Alejandro, ambas contuvieron la respiración. «Se acabó», dijo Alejandro, su voz una mezcla de alivio y agotamiento. «El jurado ha emitido su veredicto. Javier y todos los demás han sido declarados culpables. Van a pasar el resto de sus vidas en prisión». Sofía soltó un sollozo de alivio, abrazando a Lucía. «Gracias a Dios», murmuró. «Por fin ha terminado». Pero Lucía no pudo sacudirse una sensación de inquietud. Algo en su interior le decía que esto no era el final, sino tal vez el comienzo de algo aún más peligroso. Sus temores se confirmaron esa misma noche. Alejandro había regresado a casa y la familia estaba celebrando el final del juicio con una cena especial. Mateo ya estaba en la cama y los tres adultos estaban en el comedor, disfrutando de un momento de paz después de semanas de tensión. De repente, todas las luces de la casa se apagaron. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblorosa en la oscuridad. Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó el sonido de cristales rompiéndose en algún lugar de la casa. «¡Alguien ha entrado!», exclamó Alejandro. «Rápido, al cuarto de pánico». Lucía sintió que el miedo la invadía, pero se obligó a mantener la calma. «¡Mateo!», gritó. «Tenemos que ir por Mateo». Sin esperar respuesta, Lucía se lanzó hacia las escaleras en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar pasos pesados en la planta baja, voces masculinas gritando órdenes. Llegó a la habitación de Mateo, justo cuando la puerta se abría. El niño estaba de pie junto a su cama, sus ojos grandes y asustados en la penumbra. «Lucía», susurró, su voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». «Shh, cariño», respondió Lucía, tomándolo en sus brazos. «Todo va a estar bien. Vamos a jugar a un juego, ¿de acuerdo? Vamos a ser muy silenciosos y nos vamos a esconder». Lucía llevó a Mateo hacia el armario, cerrando la puerta detrás de ellos, justo cuando se escuchaban pasos en el pasillo. Se acurrucaron en el fondo del armario, Lucía abrazando a Mateo con fuerza,
susurrándole palabras de consuelo al oído. Los pasos se acercaron a la habitación. Lucía contuvo la respiración, rezando en silencio por un milagro. De repente, se escucharon gritos y el sonido de una pelea en el pasillo. ¡Policía! ¡Todos al suelo! Lucía sintió una oleada de alivio. La ayuda había llegado, pero su alivio fue de corta duración cuando escuchó un disparo, seguido de más gritos y el sonido de cuerpos cayendo. «Lucía, Mateo», era la voz de Alejandro cargada de pánico. «Aquí», gritó Lucía, saliendo del armario con Mateo aún en sus brazos. «Estamos aquí». Alejandro entró corriendo en la habitación, seguido de cerca por Sofía y varios oficiales de policía. En segundos, Mateo estaba en los brazos de sus padres, los tres abrazándose con fuerza. Lucía observó la escena con una mezcla de alivio y agotamiento. Habían estado tan cerca del desastre, pero de alguna manera habían sobrevivido. Mientras los policías se llevaban a los intrusos esposados, el detective Ramírez se acercó a la familia. Fueron los últimos miembros libres de la organización de Salazar, explicó. Intentaron un último golpe desesperado, pero los teníamos vigilados, nunca estuvieron realmente en peligro. Alejandro asintió, agradeciendo al detective. Luego se volvió hacia Lucía, extendiendo un brazo para incluirla en el abrazo familiar. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción, «por proteger a Mateo, por estar con nosotros a través de todo esto. No sé qué habríamos hecho sin ti». Lucía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se unía al abrazo. Por fin, después de meses de miedo e incertidumbre, parecía que realmente había terminado. La familia estaba a salvo, unida y más fuerte que nunca. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando la habitación en una suave luz dorada, Lucía supo que, pasara lo que pasara, esta era su familia ahora y haría cualquier cosa para protegerlos. Los días siguientes al intento de ataque fueron un torbellino de actividad. La policía iba y venía, tomando declaraciones y reforzando la seguridad. Los periodistas acampaban frente a Villa Montero, ansiosos por obtener la exclusiva sobre el dramático final del caso Salazar. Pero dentro de la casa, la familia Montero y Lucía se aferraban a la calma que habían encontrado en medio de la tormenta. Una mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno, sintió unos pequeños brazos rodeando su cintura. Se giró para encontrarse con Mateo, sus ojos aún somnolientos, pero llenos de afecto. «Buenos días, pequeño», sonrió Lucía, agachándose para estar a su altura. «¿Dormiste bien?» Mateo asintió, pero había una seriedad en su rostro que hizo que Lucía se preocupara. «Lucía», dijo el niño, su voz apenas un susurro, «¿los hombres malos van a volver?» Lucía sintió que se le encogía el corazón. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mateo había sido testigo de más de lo que un niño de su edad debería. Se tomó un momento para considerar cuidadosamente su respuesta. «No, cariño», dijo, finalmente, mirando directamente a los ojos del niño. «Los hombres malos no van a volver. Tu papá, la policía, y muchas personas valientes se han asegurado de que no puedan hacernos daño nunca más». Mateo pareció procesar esta información, su pequeño ceño fruncido en concentración. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió Lucía, abrazando al niño con fuerza. «Y sabes que siempre cumplo mis promesas, ¿verdad?» Mateo asintió contra su hombro, y Lucía sintió cómo la tensión abandonaba su pequeño cuerpo. En ese momento, se juró a sí misma que haría todo lo posible para que Mateo recuperara la despreocupación y la alegría propias de su edad. Más tarde ese día, Alejandro reunió a toda la familia, incluida Lucía. En el salón su rostro mostraba signos de cansancio, pero había una nueva determinación en sus ojos. «He estado pensando», comenzó mirando a cada uno de ellos, «y creo que necesitamos un cambio, un nuevo comienzo». Sofía tomó la mano de su marido, animándolo a continuar. «Propongo que nos tomemos unas largas vacaciones», continuó Alejandro. «Lejos de aquí, lejos de todo esto.
un lugar donde podamos sanar como familia y redescubrirnos a nosotros mismos. Lucía sintió una punzada de tristeza. Por supuesto, la familia necesitaba tiempo a solas para recuperarse. Ella entendía que no formaba parte de ese nosotros. Comenzó a levantarse, pensando que era mejor dejarlos solos para discutir sus planes. ¿A dónde vas, Lucía?, preguntó Alejandro, sorprendido. Yo pensé que querrían privacidad para discutir sus planes familiares, respondió Lucía. Vacilante, Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada antes de que Sofía hablara. Lucía, cuando Alejandro dice familia, te incluye a ti. No podemos imaginar hacer esto sin ti. Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Pero yo no soy realmente parte de la familia. Soy solo. Eres mucho más que una niñera, interrumpió Alejandro con firmeza. Eres quien mantuvo a esta familia unida en los momentos más oscuros, quien protegió a nuestro hijo cuando más lo necesitábamos. Eres parte de esta familia, Lucía, si quieres serlo. Mateo, que había estado escuchando en silencio, de repente saltó de su asiento y corrió a abrazar a Lucía. Por favor, di que sí, suplicó. No quiero ir a ninguna parte sin ti. Lucía miró a los rostros expectantes a su alrededor, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente parte de algo, verdaderamente amada y valorada. Sí, susurró, su voz quebrada por la emoción. Sí, me encantaría ser parte de esta familia. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa radiante, y pronto Lucía se encontró envuelta en un abrazo grupal, las lágrimas y las risas mezclándose en una catarsis de emociones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Decidieron pasar un mes en una casa de playa apartada, lejos del bullicio de la ciudad y los recuerdos de los tiempos difíciles. Lucía ayudó con el equipaje, asegurándose de que Mateo tuviera todos sus juguetes y libros favoritos. El día de la partida, mientras cargaban el coche, Lucía no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia Villa Montero. La mansión, que una vez le había parecido fría e intimidante, ahora estaba llena de recuerdos, tanto buenos como malos. Pero mientras veía a Mateo corretear emocionado alrededor del coche, a Sofía, riendo de algo que Alejandro había dicho, supo que el hogar no era un lugar, sino las personas con las que estabas. El viaje a la playa fue largo, pero lleno de risas y canciones. Mateo insistió en sentarse junto a Lucía en el asiento trasero y pasaron horas jugando juegos y contando historias. Cuando finalmente llegaron a su destino, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. La casa de playa era hermosa, con amplias ventanas que daban al océano y una terraza perfecta para las cenas al aire libre. Pero lo más impresionante era la sensación de paz que parecía impregnar el lugar. Esa noche, después de que Mateo se quedara dormido, exhausto por la emoción del viaje, los tres adultos se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas y escuchando el suave rumor de las olas. ¿Saben?, dijo Alejandro, rompiendo el cómodo silencio. Hace un año, nunca habría imaginado que estaríamos aquí. Así. Sofía tomó su mano, sonriendo suavemente. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿no es así? Lucía asintió, pensativa. Cuando llegué a Villa Montero por primera vez, estaba tan nerviosa, nunca pensé que encontraría una familia. Y nosotros nunca pensamos que encontraríamos a alguien que se convertiría en una parte tan integral de nuestras vidas, completó Alejandro, sonriendo cálidamente a Lucía. Es curioso cómo las circunstancias más difíciles pueden traer los regalos más inesperados. Sofía asintió, sus ojos brillando, con emoción contenida. Hemos pasado por tanto, pero mírenos ahora. Estamos aquí, juntos, más fuertes que nunca. Los días en la playa pasaron en un borrón de sol, arena y risas. Mateo florecía ante la atención constante y el ambiente relajado. Lucía lo observaba con alegría, mientras construía castillos de arena elaborados, chapoteaba en las olas y perseguía gaviotas por la orilla. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Lucía se encontró paseando por la playa con Alejandro.
Caminaron en un cómodo silencio durante un rato, hasta que Alejandro habló. «Sabes, Lucía», comenzó, su voz suave pero seria, «nunca te he agradecido adecuadamente por todo lo que has hecho por nosotros». Lucía sintió que se sonrojaba. «No es necesario, de verdad. Ustedes me han dado tanto». Alejandro negó con la cabeza. «No, es necesario. Cuando llegaste a nuestras vidas, yo era bueno. Era un desastre. Estaba tan consumido por la culpa de mi pasado, tan desesperado por proteger a mi familia, que los estaba alejando. Pero tú nos mantuviste unidos. Le diste a Mateo el amor y la atención que yo no podía darle en ese momento. Apoyaste a Sofía cuando yo no estaba allí y me ayudaste a encontrar el coraje para hacer lo correcto». Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Alejandro, yo...» «Déjame terminar», dijo suavemente. «Lo que quiero decir es gracias. Gracias por ser la fuerza que nuestra familia necesitaba. Gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando las cosas se pusieron peligrosas, y gracias por aceptarnos como tu familia». Lucía no pudo contener más las lágrimas. Alejandro la abrazó, y por un momento se quedaron así, el sonido de las olas y el grito de las gaviotas como única banda sonora. Cuando se separaron, Alejandro tenía una sonrisa traviesa en su rostro. «Ahora, ¿qué te parece si vamos a despertar a ese pequeño dormilón y le enseñamos a surfear?» Lucía se rió, limpiándose las lágrimas. «Me parece perfecto». Los días se convirtieron en semanas, y antes de que se dieran cuenta, era hora de volver a casa. Pero mientras empacaban sus cosas, Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no pensaba en Villamontero como el lugar donde trabajaba, sino como su hogar. El viaje de regreso estuvo lleno de planes emocionados para el futuro. Mateo no paraba de hablar sobre cómo quería redecorar su habitación, con temas de playa. Sofía discutía ideas para una fiesta de bienvenida para sus amigos más cercanos. Y Alejandro hablaba de un nuevo comienzo, de usar sus recursos y conexiones para hacer algo bueno, para marcar la diferencia. Cuando finalmente llegaron a Villamontero, Lucía se sorprendió al ver lo diferente que se veía todo. La mansión, que una vez le había parecido fría e intimidante, ahora se alzaba acogedora y familiar. «Bienvenidos a casa», dijo doña Carmen, recibiéndolos en la puerta con una sonrisa cálida, y mientras cruzaban el umbral, Lucía supo que era verdad. Estaba en casa. Los meses siguientes trajeron muchos cambios positivos. Alejandro, fiel a su palabra, comenzó a usar sus conexiones y recursos para establecer una fundación que ayudaba a jóvenes en riesgo, ofreciéndoles oportunidades y apoyo para evitar que cayeran en la delincuencia. Sofía se involucró activamente en obras de caridad, especialmente aquellas enfocadas en familias necesitadas. Lucía, por su parte, encontró un nuevo propósito. Además de su papel en la familia, comenzó a estudiar psicología infantil, inspirada por su experiencia con Mateo y su deseo de ayudar a otros niños que habían pasado por situaciones difíciles. Mateo crecía feliz y seguro, rodeado del amor de su familia extendida. Su risa llenaba la casa, borrando los últimos vestigios de la tensión y el miedo que una vez habían habitado allí. Una tarde, mientras toda la familia disfrutaba de una barbacoa en el jardín, Lucía se encontró observando la escena con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Alejandro estaba en la parrilla. Bromeando con Mateo mientras cocinaba, Sofía charlaba animadamente con doña Carmen, quien se había unido a ellos para la ocasión. «Un centavo por tus pensamientos», dijo una voz a su lado. Lucía se giró para ver a Sofía sonriéndole. «Solo estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo», respondió Lucía. «En lo afortunada que soy de ser parte de esto». Sofía tomó su mano, apretándola suavemente. «Nosotros somos los afortunados, Lucía. Tú nos salvaste, en más de un sentido». Antes de que Lucía pudiera responder, Mateo corrió hacia ellas, sus ojos brillantes de emoción. «Mamá, Lucía, vengan. Papá dice que es hora de comer». Riendo,
Las dos mujeres se dejaron arrastrar por el entusiasmo del niño. Mientras se sentaban alrededor de la mesa del jardín, Alejandro levantó su vaso en un brindis. «Por la familia», dijo, su mirada recorriendo los rostros sonrientes a su alrededor. «Por los lazos que nos unen, más fuertes que la sangre, por el amor que nos ha llevado a través de la oscuridad y nos ha traído a la luz. Por la familia», repitieron todos al unísono. Y mientras el sol se ponía sobre Villamontero, bañando el jardín en una luz dorada, Lucía supo que había encontrado su lugar en el mundo. En esta familia que la había acogido, en este hogar que habían construido juntos, en este amor que había superado todas las pruebas. La niñera que una vez había llegado nerviosa a una mansión fría y distante, se había convertido en una parte integral de una familia cálida y amorosa. Los secretos y peligros del pasado habían dado paso a un futuro brillante y lleno de esperanza. Y así, en el crepúsculo de un día perfecto, rodeada de las personas que amaba y que la amaban, Lucía sonrió, sabiendo que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, risas y la promesa de muchas más aventuras por venir.